Sientes que tu vida es un torbellino de problemas que no sabes cómo detener, como si estuvieras detrás de esa bola negra que bloquea cada intento de avanzar. Neville Goddard te revela cómo salir de esa trampa invisible. Estás ahí, en medio de la tormenta, facturas que se acumulan, discusiones que no terminan, un trabajo que te agota sin recompensa y la sensación de que no hay salida. Ese nudo en el estómago, esa confusión que te paraliza cuando intentas resolver algo y no sabes por dónde empezar, es algo que golpea fuerte. Te comprendo, porque cuando los problemas se amontonan, ya sea dinero escaso, salud que flaquea o relaciones que se desmoronan, es normal sentirse perdido. No estás fallando, simplemente, el mundo te ha hecho creer que las soluciones vienen de afuera, y eso te deja girando en círculos. Pero Neville te ofrece una mano, el poder está dentro de ti, esperando que lo actives. El error común que cometemos, sin percatarnos, es atacar los problemas con fuerza bruta, luchando contra lo que vemos sin cambiar lo que sentimos adentro. No es para juzgar, es lo que nos han inculcado, creer que más esfuerzo o más planes resolverán todo. Pero Neville nos despierta, el verdadero cambio surge de la imaginación, no del forcejeo externo. En su libro El poder de la conciencia, Neville afirma, la imaginación es el único poder redentor del hombre. Esta idea es clave cuando estás ahogado en deudas que parecen interminables y no sabes cómo pagar la próxima cuota. En lugar de contar cada centavo con pánico, Neville te invita a asumir el sentimiento de alivio financiero. Imagina el momento en que miras tu cuenta y ves saldo positivo, sintiendo la libertad de no preocuparte. Un ejemplo, alguien enfrentando evicción por renta atrasada, sintiéndose acorralado. Asumiendo internamente la seguridad de un hogar estable, surgen ideas como negociar con el arrendador o encontrar un ingreso temporal, y la situación se resuelve sin drama. Para profundizar, considera una relación en crisis, llena de malentendidos y silencios tensos, donde no sabes cómo reconectar. Neville, en su conferencia La ley y la promesa, dice, asume el sentimiento del deseo cumplido y persiste en esa asunción. En vez de obsesionarte con las peleas pasadas, cierra los ojos y siente la calidez de una conversación armónica, como si ya estuviera pasando. Ejemplo, en un hogar donde las discusiones por finanzas o responsabilidades escalan a gritos, asumir esa paz interna guía a palabras más suaves, y poco a poco, el vínculo se fortalece sin terapias forzadas. Esto motiva porque te da un punto de partida claro cuando todo parece caos. Neville enseña que no necesitas un mapa complicado, solo asume el fin. En Sentir es el secreto, explica, la imaginación crea la realidad. Piensa en alguien con salud debilitada por estrés crónico, sin energía para el día a día y confundido sobre tratamientos. Asumiendo vitalidad, imaginando el cuerpo fuerte y activo, emergen decisiones como caminar más o alimentarse mejor, y la mejora llega naturalmente. La idea fundamental es vivir desde el resultado deseado, sin rutinas exhaustivas. Neville, en La oración, el arte de creer, afirma, la oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener lo que quieres. Para un negocio que va a la quiebra, con ventas nulas y deudas creciendo, no sabes por dónde reflotarlo. Asume el éxito, visualiza clientes entrando, transacciones fluidas. Ejemplo, un emprendedor con tienda vacía, asumiendo prosperidad, ajusta precios o promociones inspirado, atrayendo flujo sin pánico. Si estás perdido en problemas laborales, como un empleo donde te sientes infravalorado y estancado, Neville te empodera. En Despertando la imaginación, dice, el hombre es todo imaginación. Asume reconocimiento, siente el ascenso o el elogio. Ejemplo, en un equipo donde tus ideas son ignoradas, esa asunción interna lleva a contribuciones audaces y el cambio ocurre. Neville, en su conferencia El principio del ser, aclara, tu conciencia es la causa de tu mundo. Si ves solo obstáculos, los creas. Cambia asumiendo soluciones. Para alguien en soledad profunda, sin conexiones significativas y sin idea de cómo socializar, asume amistad, imagina risas compartidas. Ejemplo, aislado tras una mudanza,
esa sensación atrae invitaciones o encuentros casuales. Esto es liberador para ti, en Latinoamérica, donde problemas como inflación o inestabilidad golpean duro. En la búsqueda, Neville afirma, cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás el mundo en el que vives. Para vivienda precaria, con goteras y espacio reducido, asume comodidad, siente el hogar ideal. Ejemplo, familia en barrio humilde, asumiendo mejoras, encuentran subsidios o mudanzas accesibles. Sigamos, problemas emocionales, como ansiedad que paraliza decisiones. Neville te dice, asume calma. En el poder de la conciencia, reitera el poder interno. Ejemplo, ante una crisis familiar, como enfermedad de un ser querido, asumir sanación trae apoyo médico inesperado. Cuando los problemas te rodean por todos lados, lo más natural es enfocarte en ellos, analizarlos, preocuparte, buscar culpables o soluciones urgentes. Pero Neville te advierte que esa misma atención es la que los mantiene vivos y te deja atrapado detrás de la bola 8. Estás exhausto de dar vueltas al mismo asunto, tal vez sea una deuda que no para de crecer, un conflicto familiar que se repite cada semana, o un empleo que te quita la energía y no te da lo suficiente para vivir con tranquilidad. Sientes que si no piensas constantemente en el problema, algo peor va a pasar. Esa urgencia constante, ese peso en el pecho al despertar y al acostarte, es real y doloroso. Te entiendo, cuando la nevera está casi vacía, cuando llega otra carta de cobro o cuando una discusión termina en portazo, es imposible no mirar directamente al fuego. No estás loco ni débil por sentirlo así, es la reacción humana más común. Sin embargo, aquí está el error que nos mantiene encadenados sin que nos demos cuenta, vivimos en el estado del problema. Nos identificamos tanto con la falta, el miedo o el dolor que terminamos asumiendo que esa es nuestra realidad permanente. Neville lo explica con claridad meridiana en su libro El poder de la conciencia, todo lo que asumes y consientes en tu mente se endurece en hecho. Cada vez que repites mentalmente no tengo suficiente, siempre terminamos peleando o nunca voy a salir de este trabajo, estás grabando esa versión como verdad absoluta. Considera esta situación problemática común, alguien recibe una llamada del banco avisando que la tarjeta está al límite y que viene el próximo corte. El miedo se dispara, pasa el día revisando números, calculando lo imposible, imaginando la vergüenza de no poder pagar. Esa escena mental se repite una y otra vez. Neville, en su conferencia La ley y la promesa, enseña, no intentes cambiar el mundo exterior hasta que hayas cambiado tu concepción interna. En lugar de seguir alimentando la imagen de corte y escasez, la invitación es asumir el sentimiento de haber superado esa presión. Imagina la tranquilidad de ver el saldo cubierto, de responder llamadas sin temor. Ejemplo, una persona en esa misma situación empezó a sentir internamente el alivio de tener las cuentas al día. Sin saber cómo, apareció un trabajo extra de fin de semana, un familiar devolvió un préstamo olvidado y se pudo negociar un plan de pagos. El problema no desapareció de golpe, pero dejó de crecer y empezó a resolverse. Otro caso frecuente, relaciones que duelen todos los días. Discusiones por dinero, por tiempo, por atención. Cada conversación termina en reproches y uno se queda pensando así es esta relación, siempre será igual. Neville, en Sentir es el secreto, afirma, nada viene de afuera, todo viene de adentro. Mientras sigas viviendo en el estado de conflicto, seguirás atrayendo más conflicto. Pero si asumes el sentimiento de una relación en paz, imaginando momentos de comprensión, risas compartidas, apoyo mutuo, esa nueva asunción comienza a modificar tus reacciones y, sorprendentemente, las del otro. Ejemplo, en un hogar donde las peleas por responsabilidades domésticas eran diarias, uno de los dos empezó a asumir armonía interna. Dejó de responder con reproches y, sin explicar nada, el ambiente se suavizó. Las tareas empezaron a fluir mejor y las conversaciones recuperaron calidez. Esto también aplica cuando la salud está fallando y los síntomas dominan cada hora del día. El dolor, el cansancio o la preocupación por análisis médicos ocupan toda la mente.
Es lógico enfocarse ahí, pero Neville nos recuerda en la oración, el arte de creer, la fe es lealtad a una visión invisible. Seguir leal a la visión del cuerpo enfermo mantiene esa experiencia. En cambio, asumir el sentimiento de bienestar, sentir el cuerpo ligero, con energía, capaz de hacerlo cotidiano sin esfuerzo, abre la puerta a mejoras. Ejemplo, alguien con dolores crónicos que lo obligaban a descansar constantemente empezó a vivir internamente como si ya estuviera lleno de vitalidad. Poco a poco, sin forzar, incorporó caminatas cortas, ajustó alimentación y los síntomas disminuyeron notablemente. Cuando el negocio o el emprendimiento no despega, las ventas están estancadas y cada día es una lucha por cubrir gastos básicos, la mente se llena de imágenes de cierre, de fracaso. Neville, en su conferencia El principio del ser, dice, tu estado de conciencia actual es el molde que determina tu futuro. Si tu estado dominante es esto no funciona, ese molde seguirá produciendo más de lo mismo. Asume, en cambio, el sentimiento de un negocio próspero, clientes satisfechos, movimiento constante, ingresos estables. Ejemplo, un pequeño comercio con las puertas casi siempre vacías empezó a ser vivido internamente como un lugar lleno de movimiento. Inspirado por esa sensación, se ajustaron horarios, se mejoró la presentación y llegaron clientes nuevos de forma constante. Lo mismo ocurre con la soledad que pesa. Cuando no hay con quien compartir, cuando las amistades se alejaron o nunca llegaron, uno vive en el estado de aislamiento. Neville enseña en Despertado de la Imaginación, lo que sientes como verdadero se convierte en tu experiencia. Sentir soledad como verdad permanente atrae más soledad. Asume el sentimiento de compañía genuina, conversaciones profundas, planes compartidos, apoyo mutuo. Ejemplo, alguien que pasaba fines de semana enteros solo empezó a sentir internamente la calidez de tener gente cercana. Sin buscar desesperadamente, surgieron invitaciones, reencuentros y nuevas conexiones naturales. La clave motivadora es esta, no tienes que resolver primero el problema para sentir alivio. Neville invierte el orden, primero cambia el sentimiento interno y el problema empieza a disolverse solo. En la búsqueda, afirma, no luches contra lo indeseado, vive en lo deseado. Dejar de pelear mentalmente contra la deuda, el conflicto o la enfermedad no significa ignorarlos, significa dejar de darles tu energía creativa. Si hoy te sientes atrapado en cualquiera de estos escenarios, o en varios a la vez, respira profundo. No necesitas entender todo de una vez. Solo reconoce que, mientras sigas viviendo en el estado del problema, el problema seguirá siendo tu realidad dominante. El poder está en decidir cambiar de estado, aunque al principio parezca imposible. Cuando los problemas parecen una montaña imposible de escalar, Neville te ofrece una verdad liberadora, no necesitas mover la montaña primero. Solo necesitas moverte tú a un nuevo estado interno. Y la forma de hacerlo es asumir el sentimiento del deseo cumplido. Estás agotado de intentar arreglar todo. Has probado hablar con la persona, has pedido préstamos, has cambiado de empleo, has hecho listas interminables, y nada parece funcionar del todo. El problema sigue ahí, más pesado cada día. Esa sensación de ya intenté todo y nada cambia es devastadora. Te entiendo perfectamente. Es como si la vida te dijera, no importa cuánto lo intentes, no vas a salir de esto. Pero Neville llega con una propuesta radical, deja de intentar cambiar las cosas desde el mismo estado en que las creaste. En su libro Sentir es el secreto, Neville explica, la conciencia es la única realidad. Lo que sientes como verdadero se convierte en tu experiencia. Eso significa que mientras sigas sintiendo la deuda, el conflicto, la enfermedad o el fracaso como tu realidad actual, esa será la única realidad que podrás experimentar. El cambio verdadero no empieza cuando el banco te avisa que la deuda está saldada, ni cuando la discusión se resuelve, ni cuando el médico dice que todo está bien. El cambio empieza ahora, en el único lugar donde tienes poder absoluto, tu imaginación y tu sentimiento. Imagina a alguien que cada mes recibe llamadas de cobranza, ve cómo el saldo de la tarjeta sube en vez de bajar y siente que nunca va a salir del hoyo.
Cada vez que mira el extracto, el estómago se le cierra. La reacción natural es preocuparse, calcular cuánto falta, imaginar lo peor. Neville nos dice, deja de vivir en ese sentimiento de escasez. En su lugar, asume el sentimiento de alivio y libertad financiera. ¿Cómo se hace? Al final del día, cuando todo está en silencio, cierra los ojos y siente que ya está resuelto. Siente la tranquilidad de abrir el celular y ver que la deuda ya no existe. Siente el alivio de poder decir sí a un plan con la familia sin miedo. Siente gratitud porque las cuentas están pagas y hay sobrante. No visualices el proceso de cómo va a pasar. Solo siente el final, la deuda saldada, la paz recuperada. Con el tiempo, esa persona empezó a notar pequeños cambios, una oferta laboral inesperada, un reembolso olvidado, una negociación favorable con el banco. No fue magia. Fue coherencia entre su estado interno y lo que empezó a manifestarse. Otra situación, la pareja con la que compartes tu vida ya casi no se habla. Las conversaciones son frías, los reproches constantes y sientes que el amor se está apagando. Intentas hablar las cosas, pero cada intento termina peor. Neville, en La Ley y la Promesa, dice, asume el sentimiento del deseo cumplido y persiste en esa asunción. En vez de repasar mentalmente cada pelea o cada silencio, asume que ya están en armonía. Antes de dormir, imagina, o, mejor dicho, siente, una noche tranquila, los dos riendo, compartiendo una cena sencilla, hablando con cariño, sintiendo cercanía. No pienses en cómo llegar ahí. Solo vive el final, la relación restaurada, el amor renovado. Una persona en esa situación empezó a hacerlo. Al principio le costó, porque la mente quería volver al dolor. Pero persistió. Poco a poco, dejó de responder con enojo, sus palabras se suavizaron y sorprendentemente, la otra persona también empezó a cambiar. No fue manipulación. Fue el poder de vivir desde el estado deseado. Cuando el cuerpo duele o no responde, es muy fácil caer en el estado de estoy enfermo. Cada síntoma, cada cita médica, cada medicamento refuerza esa identidad. Neville, en El poder de la conciencia, afirma, el hombre es lo que asume ser. Asume que ya está sano. Siente el cuerpo ligero, con energía, capaz de moverse sin dolor. Antes de dormir, vive la sensación de despertar renovado, de caminar sin molestias, de hacer tus actividades normales con facilidad. No luches contra el síntoma. Simplemente vive como si ya no estuviera. Alguien con dolores crónicos en la espalda lo hizo durante semanas. Al principio no notó nada. Pero mantuvo la asunción. Empezó a moverse con más confianza, a sentarse mejor, a descansar de forma diferente, y los dolores fueron disminuyendo hasta casi desaparecer. La clave, persistir en el nuevo estado. Neville repite una y otra vez, no es suficiente visualizar una vez. Hay que persistir en ese nuevo sentimiento hasta que se vuelva natural. En la oración, el arte de creer dice, la oración no es pedir, es asumir el sentimiento de ser y tener lo que deseas. No es un ejercicio de 5 minutos al día. Es una postura de vida. Cuando el problema reaparezca en tu mente, y lo hará, no lo niegues ni lo combatas. Simplemente vuelve a asumir el sentimiento del deseo cumplido. Con práctica, cada vez te costará menos. Si hoy sientes que estás en el fondo del pozo, recuerda esto, no necesitas ver la solución para empezar a sentirla. Neville te está diciendo que tú eres el creador, no la víctima de las circunstancias. El primer paso no es resolver el problema, es cambiar de estado. Y ese cambio lo haces ahora mismo, en la quietud de tu mente. Tú decides en qué estado quieres vivir. Elige el estado del deseo cumplido. Persiste. Y verás cómo, poco a poco, la realidad empieza a obedecerte. Cuando empiezas a asumir el sentimiento del deseo cumplido, al principio todo parece ir bien, hasta que la realidad te da un golpe. La cuenta sigue en rojo, la discusión vuelve a estallar, el dolor reaparece, y la mente grita, ¿ves?
Esto no funciona. Ese momento es el más peligroso y, al mismo tiempo, el más decisivo. Neville lo sabía perfectamente, el cambio no se produce porque visualizaste una vez, sino porque persististe cuando todo parecía decirte que era inútil. Estás en ese punto crítico, has intentado sentir la solución, has imaginado la paz, la abundancia, la salud, pero los problemas siguen golpeando a la puerta. La frustración es enorme. Te preguntas si realmente sirve de algo. Te sientes tonto por engañarte a ti mismo. Te entiendo profundamente. Esos momentos en los que la mente dice despierta, esto es la realidad, son los que han hecho que miles abandonen antes de ver el fruto. Pero Neville nos dice con toda claridad, ese es precisamente el momento en que debes persistir más fuerte. En su libro Sentir es el secreto, Neville escribe, la persistencia en la asunción endurece el estado en hecho. No se trata de ser positivo por obligación. Se trata de ser leal a la nueva versión de ti mismo, aunque la evidencia externa diga lo contrario. La realidad física es solo un eco retardado de tu estado interno dominante. Mientras sigas cambiando de estado cada vez que miras el problema, le estás dando el poder a lo viejo. Piensa en alguien que lleva meses asumiendo el sentimiento de libertad financiera. Cada noche siente gratitud por las cuentas pagas, imagina abrir el celular y ver saldo positivo. Pero un día llega otra carta de cobro, el banco llama insistente y la mente entra en pánico, ¿para qué sigo haciendo esto si nada cambia? Aquí está la prueba. Neville, en la oración, El arte de creer, dice, no mires atrás. Persiste en el sentimiento del deseo cumplido hasta que se haga carne. Esa persona tuvo que tomar una decisión, o volver al viejo estado de víctima y seguir sufriendo, o decidir que su estado interno era más real que la carta que tenía en la mano. Escogió persistir. Siguió asumiendo el alivio cada noche, aunque al principio le costara más. Pasaron semanas. De repente, apareció un cliente antiguo que pagó una deuda olvidada, le ofrecieron horas extras bien pagadas y pudo negociar un plan con el banco que le quitó presión. No fue casualidad. Fue persistencia. Otro caso doloroso, la relación que parece empeorar en vez de mejorar. Has empezado a asumir armonía, sientes paz interna, imaginas conversaciones amables, pero al día siguiente hay otra discusión fuerte y todo parece retroceder. La tentación, es decir, esto es imposible, mejor acepto que así es. Neville, en su conferencia La ley y la promesa, responde con fuerza, no te rindas ante las apariencias. La persistencia es la clave que abre todas las puertas. Aquí la disciplina es volver, una y otra vez, al sentimiento de unión y respeto mutuo. Cada vez que la mente quiere repasar la pelea, hay que decir internamente, no, yo vivo en otro estado. Con el tiempo, esa lealtad interna empieza a cambiar la dinámica. Las respuestas se suavizan, los silencios se vuelven menos pesados, y un día, sin explicación lógica, la otra persona propone hablar con calma. La persistencia derrite la resistencia. Cuando la salud no mejora, la prueba es aún más dura. Has asumido vitalidad, sientes energía en tu imaginación, pero al despertar el dolor está ahí, igual o peor. La voz interna dice, esto es ridículo. Neville, en El poder de la conciencia, nos recuerda, tu persistencia en cualquier estado lo convierte en tu experiencia. La clave es no pelear contra el síntoma, sino ser fiel al estado de salud. Cada vez que el dolor aparece, en vez de identificarte con él, regresas a la sensación de un cuerpo fuerte, ágil, descansado. Alguien con molestias constantes en las articulaciones lo hizo durante meses. Al principio nada cambiaba. Pero no abandonó. Siguió viviendo internamente como persona sana. Poco a poco empezó a dormir mejor, a moverse con más confianza, a comer de forma diferente sin forzarlo, y los dolores se fueron reduciendo hasta volverse mínimos. La persistencia no es fuerza bruta, es amor a la nueva identidad. Neville no pide que fuerces la mente. Pide que elijas a quien le das tu lealtad.
En Despertado de la Imaginación dice, el hombre es todo imaginación, y la imaginación es Dios obrando en el hombre. Cuando persistes, estás siendo fiel a la versión más elevada de ti. No estás negando el problema, estás decidiendo que tu estado interno tiene más autoridad que las circunstancias temporales. Si hoy sientes que has dado 3 pasos adelante y 5 hacia atrás, no te desanimes. Ese retroceso no significa que fallaste. Significa que estás en la prueba más importante, vas a ser leal a tu deseo o a las apariencias. Neville te está diciendo, persiste. Aunque pasen días, semanas o meses. Aunque la mente te diga que es inútil. Aunque todo parezca ir peor antes de mejorar. La persistencia es el puente entre tu deseo y su manifestación. Cruza ese puente. Una y otra vez. Hasta que el nuevo estado se vuelva tan natural que ya no necesites esforzarte para sentirlo. Tú puedes. Tú tienes el poder. Solo persiste. Una vez que has decidido persistir en la asunción del deseo cumplido, Neville te lleva al nivel más profundo y liberador de su enseñanza, deja de preocuparte por el cómo. La mayoría de las personas quedan atrapadas justamente ahí, imaginan el deseo, sienten el alivio, pero inmediatamente la mente pregunta, ¿y cómo va a pasar esto? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Cómo va a cambiar la otra persona? ¿Cuándo va a llegar el médico con buenas noticias? Ese cuestionamiento constante es lo que nos devuelve al viejo estado y mantiene la bola 8 en su lugar. Estás en ese punto, has sentido la paz, la abundancia, la salud, pero al abrir los ojos todo sigue igual y la mente empieza a planear, a calcular, a dudar del proceso. Si no veo ni una señal, ¿cómo voy a creer?, te preguntas. Te comprendo. Es humano querer controlarlo todo, querer ver el mapa completo antes de dar el primer paso. Pero Neville nos dice con una claridad que corta como navaja, tú no eres el que debe construir el puente. Tú solo debes vivir en la otra orilla. En su libro La oración, el arte de creer, Neville lo expresa de esta forma contundente, vive en el fin y no te preocupes por los medios. El fin contiene en sí mismo los medios necesarios para su realización. Esto significa que cuando vives plenamente en el estado del deseo cumplido, cuando sientes que ya eres, ya tienes, ya estás donde quieres estar, el universo, o Dios obrando a través de tu imaginación, se encarga de los medios. Tu trabajo no es inventar el camino, tu trabajo es ser fiel al final. Piensa en alguien que lleva meses con problemas económicos serios. Ha asumido el sentimiento de abundancia, ha sentido gratitud por las cuentas pagas, ha imaginado la tranquilidad de no preocuparse por el próximo mes. Pero la realidad sigue apretando, no entra dinero extra, las deudas siguen creciendo. La tentación es volver a calcular, a buscar trabajos desesperadamente, a pedir prestado. Neville nos invita a soltar eso. En vez de vivir preguntándose de dónde saldrá, esa persona decidió vivir como si ya no tuviera que preguntárselo. Cada vez que la duda aparecía, regresaba al sentimiento de ya está resuelto, ya estoy libre. No buscó activamente soluciones. Simplemente mantuvo la lealtad al fin. Una tarde, sin previo aviso, un conocido le pagó un trabajo que había hecho hace años y nunca cobró. Al día siguiente, le ofrecieron vender un artículo que tenía guardado y que valía mucho más de lo que imaginaba. Los medios llegaron solos, porque dejó de bloquearlos con su preocupación por el cómo. En una pareja donde la distancia emocional es enorme, donde ya casi no hay contacto real, la mente quiere saber, ¿cómo voy a hacer para que me hable de nuevo? ¿Debo escribirle? ¿Debo esperar a que el / ella dé el primer paso? Neville, en Sentir es el secreto, responde, no te ocupes de los medios. Vive en el fin y los medios se encargarán de sí mismos. La persona decidió dejar de planear conversaciones, de ensayar disculpas, de imaginar estrategias. Solo se dedicó a vivir internamente la relación ya restaurada, sentía la calidez, la complicidad, el cariño mutuo como algo presente y real. No forzó nada. Una mañana, sin explicación aparente, la otra persona le escribió preguntando cómo estaba.
De ahí surgió una conversación tranquila. Luego otra. Luego una cena. El camino se abrió solo cuando dejó de intentar controlarlo. Cuando los síntomas persisten, la pregunta típica es, ¿qué más tengo que hacer? ¿Otro médico? ¿Otro tratamiento? ¿Cuándo voy a notar algo? Neville, en El poder de la conciencia, nos recuerda, el hombre que vive en el fin no se preocupa por el proceso. El proceso obedece al fin. Alguien con fatiga crónica y dolores que lo limitaban decidió dejar de buscar la próxima solución. Se dedicó exclusivamente a vivir en el sentimiento de un cuerpo fuerte, ligero, lleno de energía. Cada vez que el dolor aparecía, no lo combatía ni lo analizaba, simplemente regresaba al estado de salud plena. No cambió drásticamente su rutina. No se obsesionó con suplementos ni dietas milagrosas. Un día empezó a despertar con más energía. Poco a poco pudo hacer más actividades. Los análisis mostraron mejoras. Los medios, el descanso adecuado, la alimentación intuitiva, el movimiento natural, se alinearon sin que tuviera que forzarlos. Este es uno de los puntos más difíciles y a la vez más poderosos de Neville, soltar el cómo es un acto de fe suprema. Significa confiar en que tu imaginación, cuando es fiel al fin, tiene más poder que todos los planes humanos juntos. En su conferencia La ley y la promesa, Neville afirma, cuando asumes el sentimiento del deseo cumplido y vives en ese estado, el puente de incidentes se construye solo, y tú no necesitas conocer los detalles. Si hoy tu mente no para de preguntarte pero cómo, respira profundo y recuerda, tú no eres el arquitecto del puente. Tú eres el que ya está del otro lado. Tu único trabajo es permanecer allí, en el sentimiento del fin realizado. Los medios llegarán. Siempre llegan cuando dejas de bloquearlos con tu ansiedad por controlarlos. Vive en el fin. No mires atrás. No preguntes cómo. Solo sé fiel a quien ya eres en tu imaginación. Y observa cómo la vida se encarga del resto. Tú estás más cerca de lo que crees. Solo mantén la fe en el final. Has llegado a un punto donde ya sabes asumir el fin, persistir y soltar el cómo. Pero Neville nos da una herramienta poderosa y casi secreta para acelerar el cambio cuando la vida diaria sigue trayendo recordatorios dolorosos del viejo estado, la revisión. Es el momento de la noche, antes de dormir, donde reescribes lo que viviste durante el día, pero desde la versión que ya eres en tu imaginación. Estás acostado, cansado, repasando mentalmente todo lo que salió mal, la cuenta que no alcanzó, la palabra dura que te dijeron, el dolor que apareció de nuevo, la mirada de indiferencia de alguien importante. Ese repaso automático te deja con el mismo peso de siempre y refuerza el viejo estado. Neville llega y te dice, no dejes que el día termine así. Tú tienes el poder de reescribirlo. En su conferencia La revisión, Neville explica, la revisión consiste en revivir mentalmente un acontecimiento del día, pero con el final que tú deseas. Hazlo con intensidad emocional y el acontecimiento real se modificará. No se trata de negar lo que pasó ni de fingir que fue un día perfecto. Se trata de corregir el sentimiento que quedó grabado, reemplazándolo por el sentimiento del deseo cumplido. Hacerlo antes de dormir es clave porque la mente está entrando en el estado más receptivo y creativo, el sueño. Imagina que hoy recibiste una llamada de cobranza que te dejó el corazón en la boca. El resto del día lo pasaste ansioso, contando cada peso, sintiendo vergüenza. Antes de dormir, en vez de repasar esa escena con miedo, la revisas de otra forma, revives la misma llamada, pero ahora sientes que la persona del otro lado te dice con amabilidad no se preocupe, ya está todo arreglado. Puede pagar en cuotas cómodas. Sientes el alivio en el pecho, la gratitud profunda. Repites esa escena corregida varias veces, con la misma intensidad emocional que tuvo la original, o más, hasta que el nuevo final te parece más real que el antiguo. Alguien que hacía esto cada noche empezó a notar que las llamadas de cobranza se volvían menos agresivas, que le ofrecían planes de pago sin tener que pedirlos, y que poco a poco las deudas se manejaban con menos presión. La revisión no borró lo ocurrido,
pero cambió el efecto emocional que tenía sobre su conciencia, y eso cambió la realidad que siguió manifestándose. Llegaste a casa y hubo un intercambio de palabras fuertes. Te fuiste a dormir con rabia, con la sensación de rechazo o injusticia. Neville te invita a revisar, vuelve a esa conversación, pero ahora la escuchas terminar con comprensión. Ves a la otra persona diciendo tienes razón, lo siento, hablemos con calma. Sientes la reconciliación, el abrazo, la paz que vuelve al hogar. Lo vives con detalle sensorial, el tono suave de la voz, la calidez del contacto, la sonrisa. Quien empezó a revisar estas escenas diariamente notó algo extraordinario. Al día siguiente, la misma persona que había estado distante se acercaba con una actitud más suave. Como si el conflicto anterior ya no tuviera el mismo peso. La revisión no cambió el pasado físico, pero modificó la huella emocional que seguía trayendo más conflicto. Hoy el dolor apareció fuerte, te obligó a parar todo, te hizo sentir limitado y frustrado. Antes de dormir, revisas ese momento, revives el instante en que el dolor empezó, pero ahora sientes que, en lugar de aumentar, se disuelve. Sientes el cuerpo relajado, ligero, lleno de vitalidad. Caminas por la casa con facilidad, respiras profundo sin molestias, te acuestas y duermes profundamente. Terminas la revisión sintiendo gratitud por un cuerpo que responde. Personas que incorporaron esta práctica con constancia empezaron a dormir mejor, a despertar con menos rigidez y, con el tiempo, los episodios de dolor intenso se hicieron menos frecuentes e intensos. La revisión cambió el registro emocional que el cuerpo guardaba del síntoma. ¿Por qué funciona tan bien la revisión? Neville lo explica en El poder de la conciencia. Todo lo que no ha sido revisado conscientemente sigue siendo causa de tu experiencia actual. Cada día que termina sin revisión es como dejar una película vieja reproduciéndose en loop en tu subconsciente. La revisión es el acto de editar esa película y reemplazar el final por el que tú deseas. Haciéndolo con sentimiento genuino, le quitas poder al viejo patrón y le das autoridad al nuevo. Si hoy tu día fue duro, no lo dejes ganar. Cuando te acuestes esta noche, toma el control. No permitas que las escenas dolorosas sean las últimas que tu mente grabe antes de dormir. Reescríbelas. Hazlo con intensidad. Hazlo con amor hacia la versión de ti que ya vive el deseo cumplido. La revisión es tu poder de edición sobre la realidad. Úsalo cada noche. Con el tiempo verás que los días que antes terminaban en derrota empiezan a terminar en victoria, incluso antes de que el día siguiente comience. Tú tienes la pluma. Reescribe tu historia. Noche tras noche. Llegamos a uno de los pilares más profundos y transformadores de Neville. La fe no es creer en algo que todavía no ves, la fe es ser leal a lo que ya sientes como verdadero dentro de ti. Aunque todo el mundo exterior grite lo contrario. Cuando estás atrapado detrás de la bola 8, la fe se vuelve tu arma más poderosa y también la más desafiante. Estás en ese momento donde ya has asumido el fin, has persistido, has revisado tus días, has soltado el cómo, y, sin embargo, pasan los días y la realidad sigue mostrando la misma cara vieja. La cuenta sigue en números rojos, la relación sigue fría, el cuerpo sigue doliendo. La voz interna empieza a susurrar, ¿y si nada cambia nunca? Ese es el instante exacto en que la mayoría se rinde. Neville llega y te dice con una certeza absoluta, ahí es donde se gana o se pierde todo. La fe verdadera no espera pruebas externas, la fe es decidir que tu estado interno es más real que cualquier circunstancia visible. En su libro Sentir es el secreto, Neville lo expresa con estas palabras contundentes, la fe es lealtad a lo invisible. Lo que sientes como verdadero, aunque no lo veas todavía, se endurecerá en hecho. No se trata de un optimismo forzado ni de repetir frases bonitas. Se trata de una lealtad inquebrantable a la versión de ti que ya vive el deseo cumplido. Es elegir, una y otra vez, creer en lo que sientes en tu interior por encima de lo que tus ojos, tus oídos y tu cuenta bancaria te están mostrando. Imagina que llevas semanas o meses viviendo en el sentimiento de libertad financiera.
Cada noche sientes gratitud porque ya estás libre de deudas, porque ya hay flujo constante. Pero al abrir los ojos por la mañana, el extracto sigue mostrando números en rojo, no llega ninguna transferencia inesperada, nadie te ofrece nada. La tentación de decir esto no funciona es enorme. Neville, en la oración, El arte de creer, responde, no mires la evidencia de los sentidos. La fe es estar convencido de lo que no se ve. Aquí la fe se convierte en una decisión radical, aunque no vea nada todavía, yo sé que ya está hecho. Esa persona decidió mantener la lealtad al sentimiento de abundancia incluso cuando parecía ridículo. No dejó de asumir el fin. No volvió a contar centavos con desesperación. Siguió viviendo internamente como alguien próspero. Un día, sin aviso previo, recibió una indemnización que llevaba años pendiente, un cliente pagó una deuda grande y surgió una oportunidad laboral con mejor salario. La fe mantuvo el puente abierto hasta que los medios pudieron cruzarlo. La pareja apenas se dirige la palabra. Has asumido armonía, has revisado las discusiones, has vivido el fin, pero cada día que pasa la distancia emocional parece mayor. La mente dice, esto ya no tiene arreglo. Neville, en su conferencia El principio del ser, nos recuerda, la fe no es esperar que ocurra, la fe es actuar como si ya hubiera ocurrido. La fe aquí significa seguir tratando a la otra persona desde la versión restaurada de la relación, aunque no haya reciprocidad inmediata. Hablar con calma, aunque te respondan seco. Sonreír, aunque no te sonrían de vuelta. Mantener la lealtad al sentimiento de amor y unión, aunque no haya evidencia externa. Alguien en esa situación persistió en esa fe. No forzó reconciliaciones. Solo fue leal a su estado interno. Poco a poco, la otra persona empezó a bajar defensas, a iniciar conversaciones, a buscar cercanía. Lo que parecía imposible se volvió natural, porque la fe no se rindió ante la apariencia. Los síntomas siguen presentes. Has asumido vitalidad, has sentido energía interna, pero el cuerpo responde lento o incluso retrocede. La duda es gigante, ¿y si esto es permanente? Neville, en Despertado de la Imaginación, afirma, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no se ve. La fe se traduce en seguir moviéndote, hablando y pensando como alguien sano, aunque el cuerpo aún no coopere del todo. Caminar un poco más, aunque duela, respirar profundo, aunque cueste, agradecer la salud, aunque no se sienta completa. Esa lealtad al invisible mantiene el estado correcto. Con el tiempo, el cuerpo empieza a obedecer, el sueño mejora, la energía aumenta, los síntomas se atenúan. La fe fue el puente que permitió que la manifestación física alcanzara al estado interno. La fe no es pasividad, es la fuerza más activa que existe. Muchos confunden fe con esperar sentados. Neville enseña lo contrario, la fe es activa, es una postura constante de lealtad al fin deseado. En El poder de la conciencia dice, el que tiene fe no se tambalea ante las apariencias. Sabe que lo que ha asumido ya es. Si hoy todo parece ir en contra de tu deseo, no mires la evidencia externa como la verdad final. Mira dentro de ti. ¿Sigues sintiendo el deseo cumplido? Entonces sé leal a eso. Aunque pasen días sin una sola señal. Aunque la mente te diga que estás loco. Aunque parezca que nada se mueve. La fe es tu declaración de soberanía sobre tu realidad. Tú decides qué es más real, lo que ven tus ojos o lo que sientes en tu corazón. Elige lo invisible. Sé leal a ello. Y verás cómo, tarde o temprano, lo invisible se hace visible. Tú no estás esperando un milagro. Tú estás siendo el milagro. Solo mantén la fe. Y todo se alineará. Cuando llevas semanas o meses asumiendo el fin, persistiendo, revisando tus días y siendo leal a lo invisible, Neville te lleva al núcleo más profundo de su enseñanza. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de ser la persona que tenía ese problema. No se trata solo de cambiar lo que tienes o lo que te pasa, se trata de cambiar quién crees que eres. Estás atrapado en una identidad que se ha vuelto cómoda,
aunque sea dolorosa, soy alguien que siempre tiene problemas de dinero, soy alguien a quien no le va bien en las relaciones. Soy una persona frágil /diagonal enferma /diagonal con mala suerte. Esa etiqueta invisible dicta cómo interpretas cada evento y qué esperas del futuro. Mientras sigas siendo esa persona, la realidad seguirá confirmándolo. Neville llega con una verdad liberadora: tú puedes decidir quién eres ahora mismo. En su libro El poder de la conciencia, Neville lo dice con claridad: cambia tu concepción de ti mismo y cambiarás el mundo en el que vives. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien para sentirte diferente. Cambia primero la concepción de quién eres y las circunstancias se verán obligadas a alinearse con esa nueva identidad. Cada vez que mira su cuenta, siente que el dinero siempre se me va. Compra con culpa, ahorra con miedo, habla de sus finanzas con resignación. Neville invita a abandonar esa identidad. En su lugar, empieza a repetirse internamente: yo soy alguien que maneja bien el dinero, yo soy alguien a quien le llegan oportunidades financieras, yo soy alguien que vive con abundancia. No se trata de afirmaciones vacías. Es sentir esa nueva identidad como verdadera. Cuando llega una factura, en vez de reaccionar con pánico: esto me va a hundir, responde desde la nueva identidad: esto es solo un trámite, yo siempre encuentro la forma. Cuando alguien le pregunta cómo está económicamente, ya no dice luchándola, responde con naturalidad: todo fluye bien. Poco a poco, decisiones pequeñas pero coherentes con esa identidad empiezan a aparecer: rechaza gastos impulsivos, busca formas creativas de generar ingresos, negocia con calma. Con el tiempo, la realidad refleja la nueva concepción: ingresos más estables, menos emergencias, sensación de control. En una relación donde las discusiones son frecuentes, la identidad arraigada es: soy alguien difícil, soy alguien a quien no entienden, soy alguien que no sabe comunicarse. Neville enseña que mientras viva desde esa identidad, seguirá atrayendo situaciones que la confirmen. La transformación comienza al asumir una nueva: yo soy alguien que inspira respeto y comprensión, yo soy alguien que resuelve los conflictos con calma, yo soy alguien que vive en paz con los demás. Desde esa identidad, las respuestas cambian sin esfuerzo consciente: en lugar de saltar con un reproche, escucha; en lugar de guardar rencor, expresa con claridad y cariño. La otra persona, aunque al principio se sorprenda, empieza a responder a la nueva energía. La identidad soy alguien en armonía termina manifestándose en conversaciones más fluidas, menos malentendidos y un vínculo más sólido. Cuando el cuerpo lleva tiempo fallando, es fácil adoptar la identidad del enfermo crónico. Cada síntoma refuerza la idea: esto es lo que soy. Neville, en Despertado de la Imaginación, afirma: el hombre es lo que asume ser. Asume la identidad del que ya está sano. Asumir esa nueva identidad significa moverse, hablar y pensar como alguien sano, aunque el cuerpo aún no esté al 100%. Significa agradecer la energía que sí hay, celebrar los días en que el dolor es menor, elegir acciones coherentes con salud, descanso adecuado, movimiento suave, alimentación consciente, sin sentirlo como sacrificio. Alguien que hizo este cambio dejó de presentarse como el que siempre está mal. Empezó a decir: estoy mejorando, y a actuar en consecuencia. Con los meses, la identidad del yo sano se hizo dominante y el cuerpo la siguió: menos episodios graves, más vitalidad, mayor capacidad para disfrutar la vida cotidiana. Cómo vivir desde la nueva identidad todos los días. Cuando tomes una decisión, grande o pequeña, pregúntate: ¿qué haría decir la versión de mí que ya tiene lo que deseo? Cuando hables de ti, con otros o contigo mismo, usa el lenguaje de la nueva identidad. Cuando surja el viejo pensamiento: yo siempre, corrígelo suavemente: no, ahora soy alguien que. Si hoy te sientes atrapado, hazte esta pregunta clave: ¿quién tendría este problema? La respuesta casi siempre será: una versión antigua de ti. Entonces pregúntate la segunda: ¿quién soy ahora? Y responde desde el final deseado: soy alguien que ya vive en abundancia /en armonía /en salud /en paz.
Neville te está diciendo que tú no eres tu historia pasada. Tú eres quien decides ser en este instante. Elige la identidad que corresponde al deseo cumplido. Vive desde ella con naturalidad. Y observa cómo el mundo empieza a tratarte como la persona que ahora eres. Cambiar tu identidad es el acto más poderoso que puedes hacer. No necesitas permiso. No necesitas pruebas previas. Solo necesitas decidir, ese ya no soy yo. Este soy yo ahora. Y desde ahí, todo cambia. Llegamos al final, donde todo cobra sentido. Neville nos lleva a la comprensión más liberadora de todas: tu vida es una película y tú eres, en todo momento, el director, el guionista y el protagonista. Los problemas que te mantienen detrás de la bola 8 no son el guión definitivo, son solo escenas que has estado repitiendo porque no has cambiado el final que ya decidiste en tu imaginación. Estás aquí, después de haber pasado por el caos, la persistencia, la revisión, la fe y la nueva identidad. Quizás todavía ves algunos restos del viejo guión, una deuda que no termina de irse del todo, una relación con altibajos, un cuerpo que a veces recuerda el dolor. Pero Neville te dice con una sonrisa tranquila: eso ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú le sigas dando el papel principal. En su libro El poder de la conciencia, Neville lo resume de esta forma definitiva: la conciencia es la única realidad. Todo lo que ves es tu conciencia proyectada. Cambia la conciencia y cambias la proyección. Tu vida entera es una proyección de tu estado de conciencia dominante. Mientras sigas siendo el espectador que se queja de la película mala, seguirás viéndola. Pero cuando te das cuenta de que tú eres el que la está dirigiendo, todo cambia. Puedes editar escenas pasadas, con la revisión, escribir nuevos finales, asumiendo el deseo cumplido, cambiar al actor principal, asumiendo nueva identidad, y decidir que se queda en el corte final. Antes, cada vez que llegaba una notificación del banco, la persona se convertía en la víctima de la película del miedo y la escasez. La escena se repetía una y otra vez: pánico, cálculos desesperados, noches sin dormir. Ahora, después de todo el camino recorrido, esa misma notificación es solo un extra en segundo plano. El protagonista ya no es el que debe dinero, el protagonista es el que vive en abundancia y maneja su prosperidad con naturalidad. Cuando llega la notificación, la persona sonríe internamente y piensa: esto es solo un trámite en mi película de prosperidad. Mantiene el foco en el final feliz, la cuenta equilibrada, la libertad financiera, la tranquilidad. Poco a poco, las escenas de cobro se hacen menos frecuentes e intensas, hasta que dejan de aparecer. La película cambió de género, de drama de supervivencia a comedia ligera de abundancia. La historia de amor que parecía un melodrama eterno de malentendidos y silencios ahora se ve diferente. Antes, cada discusión era una escena central que definía el personaje principal, el incomprendido, el que siempre termina solo. Ahora el director interno decidió que esa ya no es la trama. El nuevo guión es de reconciliación, comprensión y crecimiento mutuo. Cuando surge un desacuerdo, la persona no se mete de lleno en la vieja escena, en su lugar, corta y dice: no, esta película ya no va por ahí. Regresa a la identidad del que vive en armonía, asume el final de amor maduro y tranquilo, y sigue dirigiendo desde ahí. Con el tiempo, las peleas se convierten en conversaciones, los silencios en risas compartidas, y la relación pasa a ser una de las escenas más hermosas de la película. El dolor crónico o la fatiga que parecían el antagonista invencible ahora son solo un recuerdo de una versión anterior del guión. El director ya decidió que el protagonista es alguien vital, fuerte y lleno de energía. Cuando aparece un síntoma, no se detiene la película para enfocarse en él. Se corta rápido, eso pertenece al corte viejo. Se regresa al sentimiento de vitalidad, se asume el cuerpo sano como el estado natural, y se sigue rodando la escena del día con normalidad. El cuerpo, que solo obedece al director, empieza a actuar conforme al nuevo guión: más energía al despertar, movimientos más fluidos, días enteros sin recordatorios de la vieja trama. La película ya no es de superación heroica contra la enfermedad,
es una historia cotidiana de bienestar y disfrute. Tú diriges la película todos los días. Cada pensamiento que eliges sostener, cada sentimiento que decides mantener, cada identidad que reclamas, es una instrucción de dirección. Neville, en su conferencia La ley y la promesa, lo cierra así: no luches contra la película vieja. Simplemente empieza a vivir en la nueva. El viejo rollo se desvanecerá por falta de atención. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que no estás atrapado. La bola 8 solo parece inmóvil porque tú has estado aceptando que te bloquea el tiro. Pero ahora sabes que puedes moverla. No con fuerza física, no con esfuerzo mental desesperado, sino con la más alta autoridad, la autoridad de tu conciencia imaginativa. Tú eres el director. Tú escribes el final. Tú decides qué personaje interpretar. Tú eliges qué escenas revisar y cuáles dejar en el piso de montaje. No hay nadie afuera que pueda salvarte. No hay circunstancia más fuerte que tu decisión interna. No hay problema que pueda resistir la persistencia de un director que ya decidió cómo termina la película. Así que hoy, cuando termines de leer esto, haz lo que Neville te diría con esa voz serena y segura: cierra los ojos. Siente el final que deseas. Sé esa persona ahora. Y sigue viviendo desde ahí. Día tras día. Noche tras noche. Porque la película ya está terminada en tu imaginación. Solo falta que la dejes proyectarse en la pantalla de la realidad. Tú ya saliste de la bola 8. Ahora solo falta que disfrutes el juego. Gracias por haber recorrido este camino conmigo. Que tu vida sea la expresión más hermosa de tu imaginación despierta.